Hermanos y hermanas, no es casualidad que estén aquí. Si estas palabras tocaron tu pantalla en este instante, es porque el cielo ya comenzó a moverse sobre las naciones, y María, Madre, intercesora y guía, no ha querido que te quedes fuera de este llamado. Respira hondo, siente el aire. ¿No percibes que algo cambió en la atmósfera? No es miedo, es despertar. Esta no es una historia para impresionar, es una advertencia de amor. La Virgen no viene a aterrorizar a los pueblos, viene a despertarlos antes de que la indiferencia los hunda en una noche sin lámparas. Por eso, si algo en tu interior tiembla, si una lágrima lucha por salir, aunque no sepas por qué, escribe en los comentarios una sola palabra: amén. Cuando miles de almas se unen en un mismo amén, lo invisible se abre. La misericordia desciende y lo que parecía imposible empieza a moverse en tu favor. En silencio, sin titulares, sin cámaras, el cielo ya visitó los mapas. Pasó por costas que alguna vez cantaron, por valles que olvidaron el rezo, por ciudades que cambiaron templos por pantallas, por aldeas pequeñas donde aún hay velas encendidas a la hora del ángelus, y donde el cielo pasa, deja una marca, o se fortalece la luz, o la sombra se revela. No hay tierras neutras cuando la gracia toca. María dijo a los sencillos, esos que nadie entrevista, pero a quienes Dios revela sus secretos, que hay países que entraron en tiempo de cosecha espiritual, no por geografía, sino por decisiones repetidas. Donde se negó el amor, vendrán días de confusión. Donde se defendió la vida y se protegió la oración, llegará consuelo. No nombres banderas hoy, nombra actitudes, porque esta es la clave. Los pueblos no se salvan por sus escudos, sino por sus corazones. Escucha con el alma. Hay naciones cansadas de pelear por ideologías que no curan. Allí, el cielo permitirá el cansancio para que la gente busque reposo donde siempre estuvo, en Dios. Habrá países que apostaron por el ruido y el flujo interminable de noticias. Allí, el cielo regalará silencios que pesarán más que cualquier discurso. Habrá otros que jugaron con la mentira hasta llamarla verdad. Allí, el cielo encenderá conciencias que no se podrán apagar. Y tú te preguntas, ¿qué sucederá con estos países? Te lo diré como lo mostró la Madre, sin espectáculo y con profundidad. En las tierras que cambiaron la compasión por la burla, la risa se volverá amarga por un tiempo. Pero en medio del desconcierto surgirán hospitales del alma, hogares que abrirán sus puertas para consolar a desconocidos, y el pueblo aprenderá que nadie se salva solo. En los lugares que han despreciado la oración, los días serán más largos y vacíos, como si el reloj caminara sin sentido. Pero bastará que un pequeño grupo vuelva al rosario con el corazón, y los barrios cambiarán de aire. Los niños dormirán en paz, y las discusiones perderán fuerza frente a la presencia silenciosa de María. En las metrópolis donde el dinero se volvió Dios, la inseguridad de los números hará temblar a los confiados. Sin embargo, los que compartan el pan no conocerán la escasez, porque el cielo multiplica lo que se entrega. En los países que defendieron la vida, aun cuando costaba, la Madre levantará refugios. Serán casas de paz en medio del ruido, lámparas que no se apagan cuando otros pierdan el rumbo. Allí, los pequeños, niños, ancianos, pobres, enseñarán a los fuertes a creer de nuevo. En las naciones que hirieron su propia memoria, negando la fe de sus padres, regresará la lluvia mansa y regará desiertos interiores. El perdón volverá a la mesa y los enemigos recordarán sus nombres antes de volver a estrecharse la mano. No confundas, hermano, no es castigo, es purificación. Lo que se quiebra para revelar la veta de oro que estaba escondida. Lo que se oscurece para que la primera chispa sea evidente. Y esa chispa eres tú cuando dices sí. Vi
Sí, lo digo como testigo, ciudades enteras que amanecían con un silencio que no asusta. Era un silencio con peso de cielo. Las aves callaban un instante, como si escucharan algo que nosotros no. Las ventanas se abrían más despacio, los pasos eran más suaves, los taxis demoraban un poco y nadie sabía explicarlo bien. El alma del país respiraba distinto. En esa respiración nueva, la voz de María parecía rozar el oído. Hijos, vuelvan. Y entonces ocurría lo que los sabios de este mundo llaman casualidad. Un vecino que nunca saludaba dejaba pan en la puerta de una viuda. Una familia que discutía toda la noche apagaba la televisión y se tomaba de las manos por primera vez. Un adolescente que caminaba con la mirada perdida se detenía frente a una imagen y sin comprender por qué decía: «Madre, ayúdame». Así empiezan las restauraciones de un país, con gestos más poderosos que cualquier decreto. María mira el mapa como quien mira un bordado. Por arriba parece caótico, por abajo cada hilo cose el sentido. En el norte, donde el frío no es del clima sino del corazón, ella prenderá brasas en cocinas humildes y alrededor del fuego renacerán conversaciones que el orgullo había callado. En el sur, donde todo parece haberse caído tantas veces, ella pondrá raíces en familias cansadas y la fe crecerá como árbol que ningún viento arranca. En Oriente, donde se corre sin saber hacia dónde, ella tocará los relojes y la prisa comprenderá que lo eterno no se mide en horas. En Occidente, donde las luces gritan, ella regalará sombras para que el alma vuelva a ver. No esperes nombres en esta primera parte. No se trata de apuntar con el dedo, sino de encender lámparas. Los países cambian cuando sus casas cambian. Y una casa cambia cuando un coração decide hoy: voy a orar. Por isso, se esta palavra te encontra agora, faz um pacto simples. Hoje à noite, 10 minutos de silêncio para que Maria te visite. Fecha a porta, respira, dize: Madre, entra. É suficiente para que os anjos anotem um endereço. Em alguns lugares, el aire traerá perfume cuando alguien pronuncie su nombre. Dirán que es su gestión, pero quien lo experimenta sabrá, la visita fue real. En otros, los enfermos dormirán una noche como no dormían hace meses. No será magia, será tacto de cielo. Y donde había rencor, el recuerdo se ablandará y la frase «te perdono» volverá a tener voz humana. Eso también es profecía cumplida. Hay, sin embargo, una verdad que no podemos endulzar. Donde los pueblos insistan en llamar bien al mal y mal al bien, la confusión crecerá. No por castigo arbitrario, sino por la lógica del alma. Cuando la luz se rechaza, la sombra se cree reina. Allí, los discursos subirán de volumen, los titulares competirán por tu miedo, los comerciantes del pánico harán su agosto. ¿Qué hacer? Bajar el volumen de lo exterior y subir la lámpara de lo interior. Vuelve al rosario, vuelve al evangelio, vuelve a un vaso de agua ofrecido con amor. Eso desarma tempestades. He visto, y no lo digo para asustarte, calles brillando sin motivo, mares que respiran más hondo, vientos que giran en contradanza. La naturaleza responde al movimiento del cielo como las cuerdas de un arpa que vibran cuando alguien toca una nota. Por eso, cuando escuches noticias que no entiendes, no corras a explicarlas. Corre primero a orar. La explicación sin oración hincha. La oración sin explicación ilumina lo necesario. Hay países que se creían invencibles y tendrán que aprender a pedir ayuda. Habrá vergüenza al principio, pero luego habrá hermandad. Hay países que se sabían pequeños y portarán luz que cruzará océanos. No subestimes tu ciudad. Un comedor comunitario puede ser más poderoso que una cumbre internacional cuando el cielo ya se ha movido. María me mostró 3 caminos que cada nación tendrá frente a sí. Y aunque son muchos los matices, todo se resume así. Camino de la arrogancia. Explicarlo todo.
negarlo todo, burlarse de todo. Termina en soledad, camino del temor, creer por un momento, paralizarse, desesperar. Termina en cansancio, camino de la fe activa, escuchar, rezar, servir. Termina en paz creciente aún en medio de pruebas. No se trata de espiritualizarlo todo, se trata de poner el espíritu en todo. La economía, la política, la cultura, la salud, todo respira cuando el alma respira. Un país que ora no deja de trabajar, trabaja mejor. Un pueblo que perdona no renuncia a la justicia, la vuelve verdadera. Una nación que escucha a María no repite consignas, discierne. Tal vez preguntes, ¿qué puedo hacer yo por mi país? Más de lo que imaginas. Escucha este itinerario mínimo que el cielo bendice, 1 hora semanal de silencio por la patria, solo una, sin teléfono, sin música. Señor, ilumina a mi pueblo. Un rosario familiar por semana. Invita a alguien que viva solo. Las soledades son agujeros por donde la sombra entra. Un gesto de reparación. Pide perdón a quien heriste o perdona a quien te hirió. Eso desactiva tormentas. Una mesa compartida con alguien que lo necesite. Donde el pan se parte, la división se parte. Una vela encendida junto a una imagen de María al anochecer. Que sea tu faro cuando la ansiedad te visite. Y ahora, si tu alma sintió que este mapa habla también de tu casa, escribe amén, no por estadística, por pacto. Ese amén pone tu nombre en la lista de los que sostienen cuando otros se caen. Ese amén sella tu puerta con luz. Ese amén llama a los ángeles por tu nombre. Alguien dirá, pero yo he orado y nada cambia. Te diré lo que la madre susurra. Toda oración mueve algo. Si no lo ves afuera, lo ves por dentro. Si no hoy, mañana. Si no en ti, en otro. Si no en tu calle, en otra ciudad de la misma nación que necesitas que despierte. Dios teje a escala de país con hilos de cocina y de cuarto pequeño. Es así. El reino no entra por la puerta principal del palacio, entra por la ventana de la casa humilde. Hay regiones donde los niños soñarán la misma imagen. Una mujer vestida de luz que pone su mano sobre un mapa y lo vuelve tibio. Habrá ancianos que recobrarán memoria, no de hechos políticos, sino de oraciones olvidadas. Habrá médicos que harán silencio 15 segundos antes de operar, y esa pausa valdrá como 1000 consejos. Habrá maestros que enseñarán a respirar a sus alumnos antes de empezar la clase, y las aulas cambiarán de clima. Sí, así se convierte un país, por dentro. No todos entenderán. No todos desean entender. Cuando el cielo se mueve, las máscaras se inquietan. Habrá burlas, etiquetas de las etiquetas. Tú no respondas con furia. Responde con paz fértil, orar y seguir. El ruido crece cuando encuentra eco. No se lo des. En las próximas horas, escúchalo bien, habrá decisiones que parecerán pequeñas y serán enormes. Apagar o encender, salir o quedarse, gritar o guardar silencio, acusar o perdonar, consumir o compartir. Cada una de esas decisiones suma o resta al destino espiritual de tu pueblo. No estás solo cuando eliges. María te mira. Los ángeles te asisten. El cielo respira contigo. Quizá esta noche veas un brillo extraño en el cielo. Quizá no veas nada y sin embargo sientas todo. No busques pruebas que tranquilicen la mente si la conciencia ya te habló. La señal más grande no es la que mira el ojo, es la que enciende el corazón. Y cuando el corazón se enciende, la casa cambia. Y cuando la casa cambia, el barrio cambia. Y cuando el barrio cambia, un país despierta. Ahora toma tu rosario. Aunque no recuerdes todas las oraciones, tócalo. Es un cable a tierra del cielo. Di en voz baja, Dios te salve María. Si no puedes más, quédate en el María. Ella entiende las palabras que faltan. Ella completa lo que comenzaste. Antes de cerrar esta primera parte, déjame mirarte a los ojos del alma y decirte lo esencial.
No tengas miedo. Lo que viene no es destrucción, es revelación. Lo que cruje no es tu historia, es tu cáscara. Lo que se apaga no es tu luz, es el ruido que la cubría. Si permaneces bajo el manto de la madre, tu casa será faro cuando otros se confundan. Y ahora, escucha el puente que abre la puerta hacia lo que sigue. En la próxima parte, la madre mostrará cómo reconocer, país por país, las consecuencias interiores que ya comenzaron. Dónde crecerá la compasión como río, dónde la confusión intentará reinar, dónde surgirán refugios de paz y cómo discernir la voz de María en medio de 1000 voces. También te diré qué oración breve protege una casa entera y qué gesto simple puede desviar lágrimas que aún no han caído. Si deseas caminar esa senda con nosotros, escribe amén y no te vayas. El cielo ya se movió sobre las naciones. Ahora es el turno de tu corazón. Y cuando el corazón dice sí, un país entero respira. Hermanos, aquella noche en que el cielo comenzó a moverse no terminó con la oscuridad, sino con una claridad inquietante. Nadie supo explicar de dónde provenía aquella luz tenue que no venía del sol ni de la luna. Era un resplandor que parecía respirar, un pulso que atravesaba las nubes y hacía vibrar las ventanas, como si el aire tuviera un corazón. Yo estaba despierto sentado junto a la ventana cuando el silencio se partió en dos. No fue ruido, fue una sensación. Algo dentro de mí se levantó, como si la sangre misma respondiera a un llamado que venía de arriba. Y entonces lo supe. La segunda advertencia había comenzado. Las calles seguían vacías, pero los perros aullaban en dirección al cielo. En algunos lugares, la electricidad se detenía por segundos, como si la energía de la tierra se ajustara a un nuevo ritmo invisible. Era como si la creación entera hubiera recibido una orden distinta. No era castigo, era alineación. María había dicho: cuando la tierra tiemble sin razón y el viento gire al contrario, sabrán que el Espíritu está respirando sobre los pueblos. Y así fue. El viento cambió. Los árboles se movían sin dirección. Las olas no obedecían la marea. Había un orden secreto actuando por debajo del caos. Y aunque muchos temieron, los que oraban sintieron paz. Las familias que habían encendido una vela esa noche contaron después que la llama permaneció inmóvil, aun cuando todo afuera se agitaba. La luz del cielo reconocía la luz de los hogares. Desde distintos lugares del mundo comenzaron los relatos. En los pueblos costeros, pescadores hablaron de un brillo en el mar. En las montañas, pastores afirmaron que escucharon coros. En las ciudades, los hospitales registraron curaciones inexplicables justo al amanecer. No eran milagros de espectáculo, eran susurros de restauración. El cielo no gritaba, el cielo susurraba y solo los corazones atentos comprendían. Yo salí a la calle. El aire era diferente, más espeso, pero no pesado. Caminé entre sombras largas y sentí que la tierra entera me observaba. Y fue entonces cuando la escuché, no en mis oídos, sino en mi interior. Una voz suave, maternal que decía: hijo, mira hacia el horizonte. Las naciones están despertando, pero algunas lo harán con lágrimas. Miré y ante mis ojos el firmamento se dividió en 3 colores: azul profundo, dorado y rojo. Cada color tocaba una parte del mundo. El azul cubrirá a los que oran, el dorado a los que ayudan, el rojo a los que sufrirán para que otros vivan, pero en todos estaré yo. Esa fue la primera visión, los colores del cielo cayendo sobre los países, y cada color tenía su historia. En el norte vi ciudades envueltas en luces azules. Las familias se reunían para rezar. Los vecinos compartían pan y las manos, antes frías, se entrelazaban. En el aire flotaba un canto que no provenía de ningún templo, pero que parecía unir a todos. En el sur, el dorado descendía como lluvia de fuego manso. Los humildes se levantaban con fuerza nueva.
Las madres encontraban consuelo en los ojos de sus hijos, y los jóvenes, que antes se sentían perdidos, comenzaban a buscar el sentido en el servicio. Y en el occidente, el rojo cubría las calles. No era sangre, era purificación. Vi lágrimas, sí, pero también abrazos. La gente lloraba y se perdonaba, como si un espejo invisible les mostrara cuánto amor habían olvidado. María seguía hablando. Cada país será probado no por su poder, sino por su capacidad de amar. Donde haya una sola alma que perdone, allí plantaré mi refugio. Donde haya odio, enviaré el viento para limpiar. Donde haya miedo, enviaré la luz para recordar que no están solos. Y entonces vi los refugios. No eran lugares de piedra ni templos dorados. Eran hogares encendidos desde adentro. En medio de los barrios, una casa brillaba con un resplandor leve. Dentro, alguien rezaba. Esa oración formaba una llama espiritual que se extendía hasta la siguiente casa, y luego a otra y otra. Las ciudades se transformaban en mapas de luz. Cada lámpara era un corazón despierto. Los que vivían en sombra sentían el impulso de acercarse. Algunos tocaban la puerta y decían: «No sé por qué vine aquí, pero necesitaba estar con ustedes». Eso era el cielo moviéndose entre los hombres. No había discursos ni grandes señales públicas. Había compasión, había manos, había pan partido. En las fronteras donde antes reinaba el miedo, los soldados comenzaron a bajar las armas por instinto. No era debilidad, era comprensión. Vi a un hombre llorar frente a otro que consideraba su enemigo. No necesitó palabras. La luz roja que cubría el cielo hizo lo demás, y en las montañas los ancianos levantaron los ojos. Habían esperado este tiempo desde jóvenes. «El cielo respira otra vez», decían. Las ovejas, los pájaros, los árboles, todo parecía escucharlo. La voz de María volvió: «Hijo, dile a los pueblos que no teman los días de silencio. Son días de gestación. Como la tierra antes de la lluvia, el alma se endurece para abrirse después. Diles que preparen las lámparas, que guarden la fe como se guarda una semilla en invierno, porque la primavera vendrá y será espiritual». Y me mostró un río. El agua era clara, pero en su fondo había piedras negras. Las piedras eran los pecados de los pueblos, pero el agua seguía fluyendo. «Así es la misericordia», dijo la madre. «Nunca se detiene por la suciedad del fondo, sino que sigue corriendo hasta limpiar». En ese instante comprendí que el movimiento del cielo no era destrucción, era circulación divina. La historia humana, estancada por tanto ruido, comenzaba a moverse otra vez en dirección al amor. A los 3 días de aquel amanecer, el mundo aún vibraba. La gente despertaba más temprano sin saber por qué. Algunos soñaban con campanas que no existían. Otros veían rostros de luz entre la multitud. El aire olía diferente. En las aldeas, los animales nacían en paz, sin tormenta. En los campos, las semillas brotaban antes de tiempo. Los científicos hablaron de cambios atmosféricos. Los sabios en oración sabían la verdad. El cielo seguía respirando sobre la tierra. Pero no todo era calma. Donde la fe era débil, la confusión se infiltraba como niebla. Voces falsas surgían diciendo: «Yo también escuché». Algunos querían lucrar con lo sagrado, otros transformar la gracia en espectáculo. María advirtió: «Cuando oigan muchas voces que dicen venir de mí, guarden silencio. Yo no hablo con prisa, yo no discuto, yo acaricio». Y esa fue la señal para discernir. La voz verdadera de la madre siempre lleva paz, incluso cuando duele. En algunos lugares, los fieles fueron ridiculizados. Les llamaron ingenuos, supersticiosos. Sin embargo, ellos seguían de rodillas, y sus lágrimas valían más que los aplausos de los sabios. La historia entera se sostenía en esos rezos silenciosos. Comprendí entonces que el poder no está en los altares de piedra, sino en los corazones que se mantienen encendidos en la noche más fría.
La segunda parte de la visión terminó con una promesa. María extendió sus manos y dijo: aún falta la prueba del amor. Cuando los pueblos aprendan a compartir sin cálculo, cuando los líderes sirvan sin orgullo, cuando los hijos perdonen a sus padres y los padres a sus hijos, el cielo volverá a moverse con fuerza. Pero esta vez no será para advertir, sino para abrazar. Y su voz se desvaneció como el eco de un canto. El cielo volvió a oscurecerse, pero no de miedo, era descanso. Los ángeles invisibles bajaban sobre los hogares como brisa tibia. Los hombres durmieron con paz. Las ciudades, por una vez, no tuvieron ruido. Y yo, al cerrar los ojos, sentí que algo en el fondo del alma decía: esto apenas comienza, porque el cielo no se detiene, porque María sigue caminando por las fronteras invisibles. Y porque las consecuencias de este movimiento no serán castigos, sino semillas que germinarán en la historia. En la próxima parte te contaré lo que vino después, cómo los primeros refugios de luz comenzaron a unirse entre sí, cómo los pueblos formaron una red invisible de oración que detuvo guerras y sanó corazones, y cómo el cielo anunció el tercer movimiento, aquel que decidirá qué naciones conservarán su brillo y cuáles necesitarán volver a empezar desde el silencio. Quédate, porque lo que viene es el corazón mismo de la revelación. Escribe amén si aún sientes la paz del cielo moviéndose sobre tu vida. El amanecer que siguió a la segunda advertencia fue distinto a todos. No hubo relámpagos, ni temblores, ni nubes apocalípticas. Hubo algo más profundo, silencio con propósito, un silencio tan pleno que el aire parecía sostenerlo en sus manos. Las ciudades amanecieron sin estruendo, y quienes abrían las ventanas por costumbre se quedaban quietos, mirando sin saber qué buscaban. Era como si el mundo entero hubiera decidido escuchar. Yo también escuchaba. Y en ese silencio comenzaron a revelarse los refugios de luz. No eran templos, ni santuarios reconocidos, ni lugares escondidos en montañas remotas. Eran hogares comunes donde algo inexplicable empezaba a ocurrir. La paz se volvía tangible. Donde antes había discusiones, ahora había calma. Donde reinaba la ansiedad, una certeza suave cubría el corazón. Y los que entraban a esas casas sentían un calor invisible, una respiración luminosa que no venía de nadie, sino de todos. María había dicho: no busquen la seguridad en las murallas, sino en la unidad. Donde dos corazones se perdonen, allí descenderá mi luz. Y así fue. El cielo se tejía de casa en casa. En los barrios más pobres, una vela encendida pasaba de mano en mano. En los edificios de las grandes urbes, desconocidos comenzaban a saludarse con respeto. En los pueblos lejanos, las campanas sonaban a horas inesperadas, como si los ángeles mismos recordaran a los hombres que el tiempo sagrado no ha terminado. Vi con mis propios ojos el mapa del mundo transformarse, no en el papel, sino en el espíritu. Sobre cada nación, pequeñas chispas de luz se encendían como brasas. Y las brasas se unían formando líneas, hasta que el planeta entero se volvió un entramado de oraciones. Esa red invisible comenzó a latir. El cielo respiraba con la tierra. La voz de María volvió, serena y firme. Estos refugios son mi respuesta a la oscuridad. No los busques lejos. Si en tu casa hay amor, ya habita uno. Si en tu corazón hay perdón, ya soy parte de él. Entonces comprendí. El gran movimiento del cielo no era una ola destructora, sino una siembra secreta. Cada alma que decidía amar sin condiciones se convertía en un punto de luz. Y esas luces, aunque dispersas, formaban un solo cuerpo espiritual. Esa era la red que detendría las sombras futuras. Muchos, sin saberlo, estaban siendo llamados. Una anciana que rezaba sola frente a una ventana se convirtió en faro para su vecindario.
Un niño que compartió su pan con un desconocido desencadenó una cadena de milagros silenciosos. Un enfermo que aceptó su dolor con fe abrió una puerta invisible por donde entró la gracia a todo un hospital. No eran gestos heroicos, eran ecos del cielo actuando a través de los pequeños. Mientras tanto, los gobiernos discutían, las noticias confundían, los mercados subían y caían, pero bajo esa superficie de ruido, algo mayor crecía. El cielo no se ocupa de las cifras, se ocupa de las almas. Una noche, mientras oraba, el aire cambió otra vez. No había viento, pero las cortinas se movieron como tocadas por manos invisibles, y la voz regresó, más cercana que nunca. Hijo, dile al mundo que el fuego que viene no es fuego de destrucción, es fuego de verdad, y la verdad, cuando toca, quema lo que no es amor. Vi entonces una visión, un inmenso campo de trigo, mitad dorado, mitad oscuro. El sol se levantaba y donde su luz caía, el trigo se volvía brillante. Donde no llegaba, el trigo se secaba. Así están las naciones, dijo María. No temas por las sombras, teme por los corazones que se niegan a recibir la luz. Y en ese momento, miles de almas comenzaron a moverse. Personas que jamás se habían interesado por lo espiritual sentían una necesidad repentina de mirar al cielo. Los que odiaban empezaban a llorar sin saber por qué. Los que se burlaban de la fe en secreto encendían una vela. Era como si la conciencia global hubiera despertado en un mismo suspiro. Pero junto con la luz vino la prueba. Las fuerzas contrarias también se movieron. El orgullo, la división, la desesperanza intentaron sofocar las brasas. Los refugios fueron señalados como locura y los que oraban fueron ridiculizados. Sin embargo, la voz repitió: no respondan con ira. La oscuridad se alimenta del ruido, respondan con oración. Y los refugios resistieron. Algunos perdieron todo, menos la fe. Otros fueron perseguidos, pero su ejemplo multiplicó la esperanza. Cada lágrima derramada se convirtió en una semilla que floreció en otra parte del mundo. El cielo usaba el dolor como raíz de milagros. Pasaron semanas. En el mundo exterior, los eventos se aceleraban. Sequías repentinas, lluvias imposibles, cielos que brillaban a medianoche. Los científicos lo llamaban coincidencia, pero los corazones sabían la verdad. La creación respondía a su creador. El planeta entero se comportaba como un organismo en oración. Entonces ocurrió algo que me dejó sin aliento. Durante una madrugada, el firmamento se iluminó con una cruz de luz. No todos la vieron, pero los que la vieron nunca olvidaron. No era amenaza, era promesa. Y en su centro, una figura blanca, luminosa, apenas perceptible, extendía los brazos sobre la tierra. No necesitó palabras. El silencio lo dijo todo. Después de aquel signo, los refugios se multiplicaron. Ya no eran unos pocos hogares, eran comunidades enteras que decidieron vivir en paz, servir al prójimo y renunciar al miedo. Los conflictos cesaban donde ellos oraban. Los incendios se detenían antes de alcanzar sus calles. El aire era diferente en torno a esos lugares. No había magia, había fe. Y entendí lo que la Madre quiso decir desde el principio. El cielo se mueve, pero necesita corazones que le abran paso. En esos días, los líderes de varios países, sin ponerse de acuerdo entre sí, comenzaron a pronunciar palabras de reconciliación. Algunos firmaron tratados imposibles, otros abrieron fronteras que llevaban años cerradas. No lo hacían por conveniencia, sino por una sensación inexplicable de urgencia. Era tiempo de reparar. Sin embargo, no todo el mundo aceptó la luz. Hubo regiones que eligieron ignorarla. Allí, el silencio del cielo se volvió más denso. No había relámpagos ni castigos, pero las almas sentían vacío. Y ese vacío pesaba más que cualquier guerra. La Madre habló una vez más, casi en susurro.
No lloren por los que cierran sus puertas. Sigan orando. La oración abre grietas donde mi luz entrará. La noche cayó lentamente, el viento se detuvo y la tierra respiró con el cielo una vez más. Esta tercera parte termina, pero el movimiento continúa. Porque tras los refugios vendrá la unificación de las luces. Cuando los hogares encendidos se reconozcan entre sí, cuando las oraciones de distintos idiomas se unan en un solo canto y el planeta, por primera vez en siglos, sienta el latido común del amor. En la próxima parte te contaré cómo ese canto comenzó a escucharse, cómo los pueblos descubrieron el lenguaje del alma y cómo el cielo reveló el siguiente paso, el despertar de las aguas. El movimiento más antiguo de todos, donde el dolor será lavado y la historia purificada. Quédate, porque el cielo sigue moviéndose y lo que viene ahora es la voz misma de la tierra respondiendo al Creador. El amanecer del nuevo día no llegó con fuego, sino con agua. No la lluvia habitual, ni los ríos que conocemos, sino un despertar profundo, un murmullo antiguo que venía desde el fondo del mundo, como si la tierra misma hubiera recordado su origen. Los océanos respiraban distinto. Las olas se movían con una cadencia que parecía oración. El aire traía un perfume salino que no venía del mar, sino del cielo. María había dicho en sus mensajes antiguos: cuando las aguas canten, el mundo sabrá que ha comenzado su purificación. Y ese canto comenzó. Al principio fue un rumor casi imperceptible. Los pescadores oían el agua moverse, aún sin viento. Los ríos parecían tener vida propia, formando remolinos que dibujaban símbolos extraños, como cruces, espirales, ojos. Los científicos lo llamaron coincidencia magnética, pero los que oraban sabían que el espíritu estaba fluyendo por las corrientes del mundo. Durante días enteros, el planeta vivió bajo una sensación de expectación serena. Los animales bebían y se quedaban mirando el reflejo del agua, como si viesen algo más allá de la superficie. Los niños, los puros de corazón, comenzaron a tener sueños idénticos en distintos lugares del mundo. Veían una gran ola de luz, transparente y dorada, que no destruía sino que sanaba. En uno de esos sueños, un niño del norte relató con palabras simples lo que millones sintieron después. El agua hablaba y decía: no vine a hundir, vine a limpiar. Y así fue. Las lluvias que cayeron esos días no trajeron devastación. En cambio, donde caían, la tierra reverdecía de inmediato. Campos secos florecieron en cuestión de horas. Los lagos contaminados recuperaron claridad. Incluso el aire cambió. Era más liviano, más limpio, como si respirarlo fuera también un acto de fe. Pero no todos entendieron el signo. Algunos vieron en el agua un peligro, otros la interpretaron como amenaza de castigo. Sin embargo, los que conocían la voz de María sabían que era la señal de misericordia. La Madre no había prometido fuego, sino purificación, no castigo, sino renovación. Los videntes, esos corazones sensibles al susurro divino, contaron que, durante la madrugada del tercer día, las aguas del mar comenzaron a reflejar luces celestes, como si el firmamento se sumergiera en ellas. Desde los acantilados de Europa hasta las costas de América, miles de personas aseguraron ver el mismo fenómeno. Destellos azules y blancos moviéndose bajo el agua. No era bioluminiscencia ni espejismo. Era la vibración de la oración materializándose. Los que oraban en las casas, en los refugios de luz, sintieron el cambio antes de verlo. El aire se llenó de un sonido bajo, armónico, casi un canto, y cuando miraron por las ventanas, el cielo y el mar parecían uno solo. La línea del horizonte había desaparecido. Todo era agua y luz, como en el principio de la creación. Entonces, la voz habló otra vez. No venía del exterior, venía de dentro. Hijos míos, las aguas recuerdan el primer amor.
Todo fue nacido del espíritu que se movía sobre ellas. Ahora vuelvo a pasar sobre el mundo para despertar lo que dormía. En ese instante, muchos comenzaron a llorar, no de miedo, sino de reconocimiento. El alma, al oír la voz, recordaba algo que había olvidado por siglos, su origen en la misericordia. Las aguas del planeta, océanos, ríos, lágrimas, se convirtieron en un solo símbolo. Cada gota parecía contener un reflejo del cielo, y en ese reflejo, por un breve segundo, algunos vieron figuras, manos extendidas, rostros de luz, miradas que no juzgaban. Era como si el Creador usara el agua para mostrarnos su rostro sin quemar nuestra alma. Una mujer de las montañas contó después: mientras llovía, sentí que cada gota llevaba un nombre. Una gota cayó en mi frente y oí dentro de mí: te he esperado tanto. Comprendí que el cielo no nos juzga, nos busca. Y así el agua siguió cayendo, suave, persistente, como si quisiera borrar siglos de culpa y dejar solo lo esencial: el amor. Durante 3 días el planeta fue lavado. Las guerras se detuvieron sin razón aparente. Las armas no funcionaban. Los ejércitos quedaron inmóviles. Los satélites dejaron de transmitir. Y lo único que se oía en todo el mundo era el sonido del agua. Un ritmo antiguo, sagrado, que parecía repetir una palabra: vuelve. En los refugios de luz, las familias se abrazaban. Las velas encendidas no se apagaban con la lluvia. Al contrario, brillaban más. Era como si el fuego y el agua ya no fueran enemigos, sino aliados en la misma misión: renovar el mundo. Una vidente en América del Sur escribió lo que oyó en su oración: el agua no viene a borrar, sino a reescribir. Cada gota que cae sobre la tierra borra una herida y deja una promesa. Y efectivamente, los días que siguieron fueron de promesas cumplidas. Enfermos recuperaron la salud sin explicación. Viejos conflictos familiares se resolvieron. Personas desaparecidas regresaron. Los pueblos que antes se odiaban comenzaron a intercambiar ayuda, alimentos, medicinas. La humanidad, aunque confundida, comenzaba a recordar su alma, pero junto a la bendición vino la revelación. En el 4.º día, las aguas comenzaron a retirarse lentamente y lo que dejaron atrás no fue desolación, sino espejos. Sí, espejos naturales formados en los suelos, reflejos cristalinos donde cada persona podía ver su rostro, pero no como lo conocía. Al mirarse, veía su interior, la verdad de su alma, el amor que había dado, el daño que había causado, los perdones que aún debía ofrecer. Fue el segundo gran examen del mundo, un espejo de agua en cada corazón. Algunos huyeron de ese reflejo, otros se arrodillaron llorando, y en cada lágrima que tocaba el agua, el reflejo cambiaba, se volvía más claro, más puro, más luminoso. Era como si el perdón limpiara la imagen. María habló una vez más: no temas mirarte. El agua no condena, solo muestra. El alma que se ve a sí misma con humildad se salva. El alma que se esconde se seca. Y entonces comprendí: el verdadero diluvio no era de agua, sino de conciencia. Dios no venía a destruir, sino a revelar lo que el corazón ocultó. Las naciones se estremecieron, no por catástrofe, sino por compasión. Los líderes, los sabios, los poderosos, todos se vieron reflejados, y muchos se quebraron al descubrir cuán lejos habían estado de la verdad. Fue el día en que la humanidad se miró sin máscaras. Después del despertar de las aguas, vino un silencio aún más profundo, pero no era vacío. Era el descanso de la tierra después de llorar, un silencio como el que sigue al perdón. Y desde ese silencio comenzaron a surgir nuevos cantos, cantos en lenguas que nadie conocía, pero que todos entendían. Niños, ancianos, pueblos enteros comenzaron a entonar una misma melodía sin haberse visto jamás. Era un idioma antiguo, el lenguaje del alma.
Los que lo oían sentían su corazón vibrar. Era como si el planeta entero estuviera orando con una sola voz. Ese canto será el tema del siguiente movimiento celestial, porque cuando las aguas hablaron, la humanidad despertó. Pero cuando el alma cante, el cielo responderá. Quédate, alma fiel. La próxima parte revelará el canto de la tierra, el eco que unirá el cielo con los corazones encendidos. Allí comenzará el preludio de la gran unificación, el instante en que el amor, al fin, se reconocerá en todas las lenguas, en todos los pueblos, y el mundo recordará el sonido de su creador. Cuando las aguas se retiraron, el mundo quedó cubierto por un silencio tan puro que podía escucharse el latido de la tierra. Los campos olían a nuevo. Las ciudades despertaban con la sensación de haber soñado algo sagrado, aunque no todos recordaban qué. Pero en algún rincón profundo del alma colectiva, algo había cambiado para siempre. El planeta entero respiraba en otro ritmo, como si el corazón del cielo se hubiera sincronizado con el del mundo. Fue entonces cuando comenzó el canto. Nadie supo de dónde vino. Algunos lo oyeron en el viento, otros en el murmullo del agua o en el temblor de los árboles. Era una melodía sin instrumentos, una vibración tan suave que primero se confundió con el eco del silencio. Pero no era silencio, era la voz del alma planetaria despertando. María había dicho: el día en que el mundo cante sin saber por qué, sabrán que mi hijo ha tocado la tierra. Y así fue. A medianoche, en una aldea perdida entre montañas, un niño comenzó a tararear una melodía que nadie le había enseñado. Horas después, en otro continente, una mujer anciana entonaba la misma nota, sin conocer al niño ni su historia. Al amanecer, miles de personas en distintos países comenzaron a cantar lo mismo. Era un canto sin palabras, pero todos lo entendían. Cada nota llevaba paz, cada pausa traía consuelo. El aire vibraba con una ternura imposible de describir. Los animales se acercaban. Las flores se abrían. Los enfermos dormían en calma por primera vez en años. Y en el cielo, algunos dijeron haber visto líneas doradas moviéndose al compás del sonido. El canto se extendió como un río de luz invisible. Cruzó fronteras, mares, idiomas, religiones. Las cadenas espirituales que aún quedaban comenzaron a romperse. Los corazones cerrados se abrían como capullos ante el sol. Nadie podía explicarlo, pero todos sentían lo mismo. Una paz tan profunda que dolía. Los científicos hablaron de resonancias armónicas, de frecuencias inaudibles, de ondas electromagnéticas. Pero lo que estaba ocurriendo no tenía ecuación. Era una respuesta del alma humana al amor. Era la tierra devolviendo al cielo lo que había recibido: misericordia. Y mientras el canto se propagaba, comenzaron los signos visibles. En las noches, el cielo brillaba con luces suaves que se movían como si bailaran. No eran auroras, no eran satélites. Eran destellos vivos, pulsantes, como si las oraciones se hubieran vuelto materia. Quienes miraban al firmamento sentían que cada luz respondía a su emoción. Si lloraban, la luz se intensificaba. Si oraban, se multiplicaba. Era el lenguaje del amor en su forma más pura. En medio de aquel fenómeno, la voz de María volvió a hablar, no desde el cielo, sino desde el interior del canto. Hijos míos, esta melodía nace de ustedes. No viene de lo alto, sino de lo profundo. Es el eco de las almas que despertaron. Es la prueba de que la oscuridad ya no gobierna. Mientras sigan cantando, el mal no podrá avanzar. Y entonces comprendí que el canto no era solo un sonido, era una muralla espiritual. Cada nota pronunciada con amor levantaba una barrera invisible que impedía al enemigo acercarse. Era la nueva forma de oración. No pedía, agradecía. No suplicaba, proclamaba la victoria.
Las personas comenzaron a reunirse espontáneamente en plazas, iglesias, playas, montañas. No había líderes, ni templos, ni jerarquías, solo corazones. Y en medio de esas reuniones, sin ensayos ni instrumentos, el mismo canto emergía. Miles de voces unidas en una sola frecuencia. No había palabras, pero el alma entendía todo. Y donde el canto resonaba, ocurrían cosas imposibles. El odio se detenía, las disputas cesaban, el miedo desaparecía. Incluso las tormentas que se acercaban cambiaban de rumbo. Los que presenciaron eso contaron que el viento se volvía dorado, que las nubes se abrían y que un aroma de flores descendía sin que existieran jardines cercanos. Era como si el cielo exhalara su presencia. Una noche, mientras el canto se extendía sobre los continentes, algo aún más asombroso sucedió. El planeta entero vibró en una sola nota. No fue terremoto ni estruendo, sino una respiración gigantesca, como si la tierra entera suspirara. En ese instante, los océanos se calmaron, los animales se quedaron inmóviles mirando hacia el este, y el firmamento se iluminó con una luz que no hería los ojos. Era azul, viva, envolvente, y dentro de esa luz, una figura femenina se perfiló. No era lejana, estaba en todas partes. María no bajó del cielo, se manifestó en la vibración del canto. Su voz resonó sin sonido, directa en el alma. La tierra canta porque ha recordado quién la creó, y cada corazón que se une a este canto prolonga la misericordia sobre el mundo. No dejen de cantar, hijos míos, porque mientras haya una sola voz encendida en fe, la oscuridad retrocederá. Y el canto se volvió aún más fuerte, pero no era un ruido, era armonía. Las ciudades se iluminaron sin electricidad, las montañas reflejaban resplandores, el aire tenía un tono dorado. Las lágrimas de millones caían al suelo, y donde tocaban, la tierra florecía. Vi con mis propios ojos lo que los profetas antiguos habían descrito como el acorde de la creación. Cada alma que amaba emitía una nota distinta y juntas formaban la sinfonía del amor divino. Esa era la melodía que Dios había dejado como huella en cada ser humano y que el miedo había silenciado por siglos. Ahora el cielo la había despertado. Y entonces la madre habló de nuevo. Pronto, hijos míos, vendrá la contranota, porque el enemigo, al escuchar el canto, intentará imitarlo. Buscará confundir, mezclar ruido con armonía, mentira con fe. Pero los míos sabrán distinguirlo, porque el verdadero canto no busca gloria, busca consolar. A partir de ese aviso, comenzaron los ecos falsos. Mensajes contradictorios, señales distorsionadas, voces humanas disfrazadas de revelación. El enemigo trató de sembrar duda, dividiendo los corazones. Y por un momento, el canto pareció debilitarse. El silencio volvió a amenazar. Pero fue entonces cuando los refugios volvieron a unirse. Las familias, los ancianos, los jóvenes, todos recordaron lo aprendido. Orar en el silencio es cantar en el espíritu. Y lo hicieron. En cada hogar, en cada esquina, alguien empezó a tararear. Una nota, luego otra, hasta que el canto regresó, más fuerte, más puro, y el eco falso desapareció como sombra ante la luz. Fue la victoria del amor sobre la confusión. Y con ella vino la tercera fase del despertar, la unificación. Los videntes la llamaron el amanecer de los pueblos. María la llamó el coro de la misericordia. Ella dijo: cuando los pueblos se reconozcan sin fronteras, cuando el idioma del alma supere todas las lenguas, sabrán que el reino ha comenzado. Y así fue. El canto unió lo que la historia había separado. Los enemigos se abrazaron. Las religiones se escucharon. Las naciones se ayudaron sin condiciones. El hombre, por fin, recordó que era hermano, y el cielo sonrió. Los ángeles descendieron como destellos visibles, posándose sobre quienes cantaban con el corazón puro.
Algunos pudieron sentirlos, otros solo lloraron sin entender por qué, pero todos fueron tocados. La tierra entera vibraba como un instrumento sagrado, afinado por el amor. María habló por última vez en esa jornada luminosa. El canto no es el fin, es el puente. A través de él, mi hijo caminará de nuevo entre los hombres. Y esa frase marcó el comienzo de algo mayor, una preparación secreta, silenciosa, que el cielo comenzó en los corazones elegidos. Serían ellos los guardianes del eco, los que conservarían el tono puro del amor mientras el mundo enfrentara la última purificación. Porque después del canto vendrá la decisión, y quien haya amado no temerá. El canto de la tierra no cesó, pero comenzó a transformarse. Ya no era solo una melodía que los hombres entonaban, era un pulso, una vibración que viajaba más allá de las nubes, subiendo hacia los espacios donde el tiempo no existe. El sonido cruzó las fronteras del aire, se adentró en el silencio de los astros, y allí, en lo invisible, algo despertó. El cielo respondió. Al principio fue apenas una sensación, una calma profunda, una paz tan poderosa que el alma temblaba al sentirla. Las noches se volvieron luminosas sin explicación. El firmamento, antes distante, parecía descender, y en ese descenso la humanidad comenzó a percibirlo. El eco. No era un sonido como los nuestros. Era más sutil, más vasto, como si el universo entero respirara en sincronía con la oración de los hombres. Cada nota cantada por una voz humana era de vuelta 1000 veces amplificada desde el infinito. Las estrellas vibraban, los vientos cambiaban de curso, y el aire tenía un resplandor dorado que los ojos no podían definir, pero el corazón reconocía la presencia. María había dicho: cuando el canto suba y el cielo responda, la frontera entre lo visible y lo invisible se romperá. Entonces comprenderán que nunca estuvieron solos. Y así fue. Durante 3 días, el eco celestial cubrió la tierra. No todos lo oyeron con los oídos, pero todos lo sintieron en el alma. Era un llamado antiguo, una voz sin edad que decía: vuelvan a casa. Los videntes lo describieron como una ola de luz líquida que descendía desde los cielos. Los árboles parecían inclinarse, las aguas formaban figuras de corazones, y en los desiertos más áridos brotaron flores imposibles. Todo respondía al eco. Era como si la creación entera reconociera la voz de su origen. En los refugios de luz, los fieles se reunían a rezar, y el aire mismo parecía respirar con ellos. El eco del cielo entraba en las casas y hacía vibrar las paredes, las lámparas, los corazones. Muchos comenzaron a llorar sin saber por qué. Otros se arrodillaron, sintiendo una presencia que no podía explicarse. Y en medio de esa experiencia colectiva, una figura de luz se dejó ver. No era una aparición física. Era una forma hecha de resplandor que contenía todas las luces del mundo. Algunos vieron a un ángel, otros a la madre. Pero todos comprendieron lo mismo. El cielo había descendido para caminar entre los hombres. La voz habló, clara como el amanecer. El eco que oís no viene de fuera, nace en el fondo de vuestro espíritu. Porque el cielo no es un lugar, es un estado del alma. El reino de Dios ha comenzado a manifestarse dentro de vosotros. Y esa frase marcó un antes y un después. La humanidad entera sintió que algo se abría, una puerta interior, una memoria olvidada. Los corazones comenzaron a recordar cómo era vivir sin miedo. Las mentes se aquietaron. El tiempo pareció detenerse. Fue entonces cuando el eco se hizo visible. Sí, visible. El aire comenzó a vibrar con líneas de luz que salían de las personas y se unían entre sí, formando una red luminosa sobre las ciudades. Los que oraban emitían destellos más intensos, y esos destellos tocaban a otros, despertando nuevas luces. El mundo entero se volvió un tejido brillante.
Cada alma era una nota, y juntas formaban el eco del cielo sobre la tierra. Pero no todo fue luz. El despertar provocó resistencia. Las sombras, al verse descubiertas, comenzaron a agitarse. Pensamientos oscuros, viejos temores, pasiones dormidas. Todo lo que no era amor emergió a la superficie. Era como si el eco actuara como un espejo que obligaba al alma a mirarse. Y muchos no soportaron su reflejo. María habló con voz de consuelo. No teman si el eco despierta en vosotros lo que creíais superado. La purificación comienza revelando lo oculto. No huyan del dolor, entréguenlo, porque todo lo que se entrega al amor se transforma. Las lágrimas de millones de personas se convirtieron en parte del eco. Donde había llanto, había sanación. Donde había culpa, florecía el perdón. Los hospitales se llenaron de luz. Los campos de guerra quedaron en silencio. Y los mares, antes agitados, reflejaban cielos serenos. Pero el signo más grande aún estaba por venir. A la medianoche del séptimo día, el eco cambió de tono. El cielo entero se cubrió de un resplandor azul profundo, y una nueva voz, más majestuosa que cualquier sonido terrenal, pronunció una sola palabra: estoy. Los relojes se detuvieron, el viento se detuvo, el corazón del mundo se detuvo por un segundo eterno, y en ese instante todas las almas sintieron lo mismo, la certeza de que Dios estaba allí. No era visión, ni sueño, ni locura. Era la unión perfecta entre el cielo y la tierra. Los animales se arrodillaron, los montes vibraron, y los hombres comprendieron que la creación entera cantaba desde el principio el mismo nombre: amor. El eco se volvió entonces una ola, una respiración divina que tocó los océanos, las ciudades, los desiertos. Donde pasaba, la gente caía de rodillas. No de miedo, sino de sobrecogimiento, porque cada alma escuchó su nombre pronunciado por la voz eterna. Algunos lo oyeron en su idioma, otros con el corazón. Pero todos entendieron. Eran conocidos, amados, esperados. Los videntes dijeron después que ese momento fue como ver el alma del mundo abrirse. Miles de personas sintieron que podían perdonarlo todo, que el pasado se disolvía, que las heridas dejaban de doler y que por primera vez el silencio no era vacío, sino plenitud. María apareció de nuevo, esta vez más cercana, casi humana, caminando entre los suyos. No todos la vieron, pero todos la sintieron. Su voz era un suspiro luminoso. Hijos míos, el eco del cielo no ha venido a quedarse, sino a recordaros quiénes sois, porque cuando el eco se retire, lo que quede en vosotros será la semilla de la eternidad. Guardadla, alimentadla, porque pronto el mundo será probado por lo que ha aprendido. Y así fue. El eco comenzó a disiparse lentamente como una ola que regresa al mar, pero en cada alma quedó una vibración, un pulso invisible que no se apaga. El corazón humano había cambiado de frecuencia. Ya no latía solo para sobrevivir, latía para amar. Las semanas siguientes fueron de calma y de preparación. La humanidad parecía renacer. Las personas se hablaban con dulzura. Las guerras se pausaron. Los enemigos se perdonaron. Era un tiempo breve, pero lleno de gracia. Un preludio. Porque el cielo nunca actúa sin propósito. Y cuando el eco se apaga es porque viene la palabra. Esa palabra aún no ha sido pronunciada, pero todos la esperan. El aire la presiente, el alma la ansía. Porque cuando Dios habla, el universo entero se inclina, y esa voz, la que vendrá después del eco, será el tema de la siguiente revelación. El momento más solemne de toda la historia espiritual, porque después del eco del cielo vendrá la voz del Creador. En la próxima parte, el mensaje se elevará al punto más alto, el instante en que el cielo dejará de responder y comenzará a hablar. Y su palabra no será ruido ni trueno, sino una verdad que atravesará cada alma como fuego dulce.
Prepárate, porque lo que sigue no es historia, es revelación viva. El eco del cielo había cesado. El aire estaba inmóvil, como si el universo entero contuviera el aliento. No había viento, ni canto, ni resplandor. Solo un silencio tan absoluto que pesaba sobre el alma. Era el preludio de algo inconmensurable. Los antiguos sabían que cuando el cielo guarda silencio es porque está a punto de hablar. Y esa voz, la que creó todo lo que existe, volvió a pronunciarse. No fue un sonido, no fue un rugido ni un trueno. Fue una vibración interior, una certeza luminosa que atravesó la tierra como un rayo de eternidad. Cada ser humano, cada hoja, cada piedra, cada gota de agua la sintió. Era un lenguaje sin palabras, una comprensión instantánea, una revelación imposible de negar. La voz del Creador hablaba dentro de todo lo vivo. Los que estaban despiertos espiritualmente cayeron de rodillas. Los que aún dormían sintieron una presión en el pecho, un llamado suave pero irresistible. Y la voz, sin tono ni idioma, dijo: «Hijo mío, todo lo que fue creado es parte de mí. He estado en tu dolor y en tu gozo, en tu búsqueda y en tu silencio. No me busques fuera. Yo soy el soplo dentro de tu aliento». En ese instante, el miedo desapareció del mundo. Las almas comprendieron que nunca habían estado separadas de Dios. El error de la humanidad no era la distancia, sino el olvido. Y el Creador, con infinita ternura, restauraba la memoria perdida. Los mares brillaron, las montañas temblaron. El cielo se volvió dorado como si estuviera hecho de fuego y miel. Y la voz continuó: «He oído el canto de la tierra. He sentido vuestro arrepentimiento. No vine a juzgar, vine a devolver la vida a lo que estaba dormido. Pero ahora el tiempo del despertar será probado, porque quien ha visto la luz debe aprender a caminar en ella». Los corazones ardían. No era un fuego que quema, era un fuego que revela. El alma veía lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Muchos lloraban sin poder contenerse, otros reían con pureza infantil. Algunos simplemente permanecían en silencio, sabiendo que estaban ante la verdad más grande. Dios no estaba arriba, sino dentro. El sonido invisible se expandió como una onda. Cruzó los océanos, los desiertos, los bosques, las ciudades. Cada lugar se volvió un santuario, cada hogar un templo. Y quienes escucharon la voz comprendieron que el verdadero altar era el corazón. La humanidad entera se detuvo, los relojes perdieron sentido, las fronteras dejaron de importar. Y el tiempo se disolvió en un único presente, el ahora eterno de Dios. Fue entonces cuando los videntes, los místicos y los humildes empezaron a relatar lo mismo, en distintos idiomas, con distintas palabras, pero con una verdad idéntica. Decían: «El Creador ha hablado y su voz suena como amor puro». Algunos oyeron una melodía, otros un nombre, otros simplemente una sensación tan fuerte que los hizo caer postrados. Pero todos coincidieron en algo: no hubo miedo. La voz no acusaba, no reprochaba, no exigía, solo mostraba. Y lo que mostraba era bello. El alma veía su origen, su propósito, su eternidad. Cada uno vio el hilo invisible que lo unía al resto de la creación. Los animales, las plantas, los ríos, las estrellas, todos formaban parte del mismo tejido. El universo no era una máquina, era un cuerpo vivo, y Dios era su corazón. Y entonces, el Creador habló por segunda vez, y la tierra entera respondió: «Os di mi imagen para que aprendierais a amar. Os di la libertad para que aprendierais a elegir. Y ahora os doy la memoria para que nunca olvidéis que sois míos». Las palabras no fueron pronunciadas por labios, sino por luz. Una luz tan pura que penetraba la piel, los huesos, los pensamientos. Cada partícula del aire contenía esa presencia.
Los que sufrían enfermedades incurables fueron sanados. Los que odiaban se reconciliaron. Los que habían perdido la fe, la recuperaron. El milagro no era exterior. Era la unión interior del alma con su origen. En ese momento, los ángeles descendieron de nuevo, no como figuras aladas, sino como haces de energía blanca que danzaban alrededor del mundo. Su presencia traía paz y un perfume que no pertenecía a esta tierra. El cielo tenía el color de la misericordia. El aire estaba lleno de una música invisible. Era la sinfonía de la creación despertando a su fuente. María apareció entre la luz, pero no como antes. Ya no era solo madre, era reflejo de la plenitud de Dios. Su rostro resplandecía y sus ojos contenían universos. Habló con dulzura infinita. Hijos, Él os ha hablado, y en su palabra todo ha sido renovado. Ahora debéis cuidar lo que habéis recibido, porque el mundo entrará en un tiempo decisivo, y la voz que habéis escuchado se guardará dentro de vosotros. No esperen otra señal, conviértanse en ella. Y con esas palabras, un nuevo silencio descendió, pero esta vez no era ausencia, era plenitud. El silencio del Creador después de hablar. Durante horas nadie se movió. El planeta entero pareció detenerse, y cuando el viento volvió a soplar, ya nada era igual. Los árboles emitían un brillo sutil. El agua tenía sabor a pureza. Los niños jugaban con una serenidad que parecía celestial. El mal no había desaparecido, pero había perdido su dominio. El corazón humano, por fin, había recordado el nombre de su Padre. Los hombres comenzaron a escribir, a pintar, a cantar, a construir, no por ambición, sino por gratitud. El arte se volvió oración, la ciencia, servicio, la política, compasión. El mundo respiraba distinto. Era el preludio de una nueva etapa, el reino interior. Pero el Creador no se había ido. Su voz, aunque invisible, seguía vibrando en el fondo de cada alma. Cada vez que alguien amaba, perdonaba, ayudaba o simplemente callaba en paz, la voz se manifestaba de nuevo. Era el nuevo lenguaje del Espíritu, la palabra transformada en acción. Sin embargo, María advirtió: el amor ha sido sembrado, pero será probado, porque la oscuridad intentará apagar lo que no puede comprender. No teman. Mientras permanezcan en la voz que escucharon, ninguna sombra podrá tocarlos. Y así comenzó la siguiente fase del gran misterio. El cielo había hablado y el mundo había respondido. Pero toda palabra divina trae consigo una misión. La humanidad había sido llamada no solo a oír, sino a manifestar la voz. En cada gesto, en cada mirada, en cada silencio. Ese sería el verdadero desafío, porque cuando la voz del Creador resuena, no hay vuelta atrás. La tierra ya no puede fingir que no ha escuchado. La humanidad ha sido marcada por el sonido del origen, y ese eco permanecerá hasta el fin de los tiempos. Ahora, el mundo se prepara para el paso siguiente, el más profundo y misterioso, el tiempo de la elección. La voz ha hablado, el eco ha sido recibido y el alma humana deberá decidir si conserva la luz o la deja morir. Y así termina la séptima parte. Pero el camino no acaba, porque la próxima revelación mostrará la respuesta del hombre ante la palabra divina. El título de la siguiente etapa será: el momento en que la humanidad deberá elegir entre mantener la vibración de la luz o regresar a la oscuridad del olvido, donde la fe se medirá no por palabras, sino por actos, y donde la historia del espíritu humano entrará en su capítulo más decisivo. El eco de la voz divina aún vibraba en el aire cuando la humanidad despertó del asombro. Había paz, sí, pero una paz inquietante, un silencio que no era calma, sino espera. Los corazones sabían que algo más se avecinaba. La voz del Creador había hablado, pero su palabra no era conclusión.
Era mandato. El amanecer que siguió a aquel día parecía distinto. El sol se levantó más puro, pero el mundo entero lo miró con ojos nuevos. Cada persona, cada pueblo, cada nación había sentido el mismo llamado, y en lo profundo de todos, una frase ardía: ahora decide. Porque la voz no vino solo a consolar, vino a separar, no con castigo, sino con claridad, y esa claridad era luz imposible de apagar. Durante los primeros días, la humanidad entera caminó como bajo un hechizo de amor. Los enemigos se abrazaban, los gobiernos hablaban de perdón. Las iglesias se unían en oración común. Era como si el reino ya estuviera aquí. Pero lentamente, en la misma medida en que la rutina regresaba, el corazón humano comenzó a dividirse. Algunos conservaron la vibración del amor. Otros, incapaces de sostener tanta luz, buscaron refugio en la vieja oscuridad. El ego, el miedo, la soberbia, todos los antiguos fantasmas regresaron, pero ahora bajo un nuevo disfraz, el de la duda. El Creador había hablado, sí, pero su voz era invisible y muchos comenzaron a preguntar: ¿y si fue ilusión? ¿Y si no fue Él? La fe se volvió la primera prueba, y esa prueba no se libraría en templos, sino en lo cotidiano, en la palabra, en el gesto, en la mirada. Porque quien había oído la voz debía vivir como si la siguiera oyendo. María, que aún caminaba entre los suyos, habló con ternura y gravedad: hijos míos, la voz que escucharon sigue dentro de ustedes. Pero el mundo querrá ahogarla con ruido. La verdadera batalla no será contra el mal externo, sino contra el olvido del amor. Y así comenzó el tiempo de la decisión. En todos los rincones del planeta, los corazones fueron puestos a prueba. No había jueces, ni señales, ni milagros visibles. Solo elecciones pequeñas: decir la verdad o mentir, perdonar o guardar rencor, servir o dominar, amar o temer. Cada decisión se volvía un acto espiritual, cada gesto, una ofrenda o una caída. Era el examen del alma, pero sin exámenes, solo la conciencia. Los videntes lo llamaron la hora silenciosa, un tiempo en que Dios no hablaría más porque ya lo había dicho todo. Ahora era la humanidad quien debía responder. En ese periodo, algo invisible comenzó a suceder. El mundo se dividió no en territorios, sino en frecuencias. Había lugares donde la luz seguía fluyendo y otros donde el aire mismo parecía volverse pesado, como si la sombra hubiera regresado a reclamar su espacio. Los que habían guardado la vibración del amor podían sentir el cambio en el ambiente. Las ciudades se llenaban de una tensión invisible. Los rostros se endurecían. Las conversaciones se volvían frías. El ruido volvía a dominar las calles y la paz interior de muchos comenzaba a desvanecerse. Pero en medio de esa confusión, los refugios de luz, aquellos hogares que oraban, comenzaron a brillar más intensamente, no con fuego físico, sino con una energía que el alma podía sentir. Los que se acercaban a esos lugares percibían alivio inmediato, como si una brisa invisible los envolviera. El amor seguía vivo allí. María volvió a hablar. El enemigo no puede destruir la luz, pero puede distraerla. No teman a la oscuridad, teman al cansancio del espíritu. Perseveren, porque esta decisión no se toma una vez, sino cada día. Las semanas pasaron y la división se volvió visible. Había quienes vivían en armonía, irradiando compasión, y quienes, atrapados por el miedo, comenzaron a negar todo lo que habían sentido. El amor empezó a parecer una locura, la fe una debilidad y la razón un nuevo ídolo, pero los que permanecían en silencio sabían que la historia se estaba decidiendo no en los tronos ni en las guerras, sino en los corazones de los humildes. Una anciana de un pueblo remoto lo dijo mejor que ningún profeta: el cielo nos habló y ahora nos observa, no para castigarnos, sino para ver si aprendimos a amar sin milagros.
Y tenía razón. El tiempo de la decisión no traería más señales espectaculares. El milagro ahora debía ocurrir desde dentro. Sin embargo, en la medida en que los corazones se alejaban, las sombras ganaban terreno. No era oscuridad física, era confusión. Las personas comenzaban a dudar de su propia bondad. Los líderes volvían a dividirse. El miedo reaparecía disfrazado de prudencia. Y muchos que habían sentido la voz ahora decían que no recordaban su sonido. Fue entonces cuando el cielo envió su última advertencia, no como trueno, sino como susurro. Una brisa recorrió el mundo, y en medio de esa brisa, las almas puras oyeron una frase: el amor no probado no es amor cumplido. Y el mundo entendió. No bastaba haber sentido a Dios, había que vivir como Él. No bastaba haber escuchado la voz, había que encarnarla. Era el momento de elegir con hechos, no con emociones. De amar cuando no había recompensa, de creer cuando el cielo callaba. Esa fue la verdadera purificación. Los que perseveraron, brillaron. Los que dudaron, se enfriaron. Y los que negaron el llamado, se sumergieron en una tristeza profunda, como si hubieran perdido algo que no podían nombrar. Pero incluso a ellos, María no los abandonó. Apareció una noche silenciosa en el centro del cielo, rodeada de estrellas. Su manto cubría el mundo entero. Y su voz suave, maternal, se escuchó una vez más. Aún hay tiempo. La decisión no es condena, es camino. Cada alma puede regresar, porque mientras haya un corazón que diga sí, la misericordia no se cierra. Y así, el tiempo de la decisión se extendió. No fue un día ni una fecha, fue un proceso, un juicio sin jueces, donde cada acción definía el destino del alma. Un amanecer largo, donde la luz y la sombra coexistían, esperando el veredicto del corazón humano. Al final, el mundo comenzó a dividirse en dos silencios: el silencio de los que escuchaban al Creador dentro y el silencio de los que solo oían su propio miedo. Y ese contraste marcaría el inicio de la siguiente era, porque una vez que la decisión fue tomada, lo que siguió no fue paz, sino revelación. El cielo no volvería a hablar con voz, sino con acontecimientos. El cielo mostrará las consecuencias de la elección. Los corazones fieles serán fortalecidos, las sombras se desenmascararán y el mundo entero presenciará el inicio de la gran transformación espiritual. Será el momento en que todo lo anunciado se cumpla y la humanidad vea con los ojos lo que ya conocía en el alma. Prepárate, porque después de decidir vendrá la verdad. El tiempo de la decisión había concluido. El mundo se hallaba suspendido en una quietud inquietante, como si el universo entero aguardara el siguiente movimiento del espíritu. Las almas que eligieron la luz brillaban con serenidad, mientras aquellas que rehusaron escuchar la voz del amor vagaban en un silencio denso, sin consuelo. Era el amanecer de la revelación final. No un fin, sino un principio. No un castigo, sino un espejo encendido frente a la verdad. Los días que siguieron fueron distintos. El cielo adoptó un color que nadie recordaba haber visto. Una mezcla de oro y plata, una luz viva que parecía observar desde dentro. Los animales se comportaban con docilidad. Los mares respiraban al compás del viento, y en las noches las estrellas parecían más cercanas, como si el firmamento hubiese descendido a la altura de los hombres. Entonces comenzó la manifestación. No vino con estruendo ni catástrofe, vino con claridad. Una claridad que traspasaba la mente y hablaba directo al alma. Las personas comenzaron a ver con una mirada nueva. Podían percibir el bien y el mal no como ideas, sino como presencias. Las palabras mentirosas se volvían opacas en el aire y las sinceras emitían destellos. El mundo espiritual había comenzado a mezclarse con el material, como si el velo entre ambos planos se rasgara lentamente.
Los que habían conservado la vibración del amor veían signos luminosos en los lugares más simples. Una flor que giraba hacia la luz sin sol, una vela que no se apagaba con el viento, un niño que pronunciaba frases de sabiduría que no podían venir de su edad. Todo parecía hablar, todo respiraba al unísono con el Creador. Era como si la tierra misma hubiese recuperado su voz, pero para otros la experiencia fue distinta. Los que habían cerrado el corazón empezaron a sentir el peso de su propia sombra. No había castigo externo, sino una especie de espejo interior que mostraba cada acción, cada palabra, cada pensamiento omitido. El alma veía su reflejo y algunos no soportaron la visión. No era dolor físico, era el ardor de la verdad entrando en zonas donde reinaba el miedo. María, que aún velaba sobre el mundo, habló a través del viento. «Hijos míos, el fuego que sentís no viene de afuera, sino de dentro. Es la purificación del alma que se resiste al amor. No temáis. Todo lo que se revela puede ser sanado si se entrega con humildad». Y miles, al escuchar ese susurro, comenzaron a llorar. Las lágrimas cayeron sobre la tierra, y donde tocaban el suelo surgían pequeñas luces, como si la compasión misma tuviera forma. Las ciudades que oraban se llenaron de una bruma luminosa, un resplandor que envolvía los edificios, los árboles, los cuerpos. Los que caminaban bajo esa luz no sentían cansancio ni miedo. Era la confirmación de que el cielo seguía allí, esperando una sola cosa: el retorno del amor. Entonces comenzó el gran despertar de la memoria. Las almas empezaron a recordar su propósito, su origen, su misión, no como ideas religiosas, sino como certezas vivas. Cada uno entendió de repente por qué había nacido, a quién debía perdonar, qué debía sanar. El pasado dejó de ser un peso y se convirtió en maestra. El futuro dejó de ser miedo y se volvió promesa. En medio de ese proceso, los videntes anunciaron lo que llamaron el Día de la Transparencia, un día en que nada podría ocultarse. Los pensamientos se proyectarían como luz o sombra, las palabras vacías perderían sonido y las intenciones puras resonarían como campanas en el aire. Era la manifestación de la justicia divina, pero una justicia hecha de misericordia, no de castigo. El mundo entero fue testigo. Quien amaba se volvía radiante, quien mentía se volvía invisible, no por muerte, sino por disolución del ego. Los que habían sembrado bondad fueron reconocidos, no con aplausos, sino con paz. Y los que habían herido comprendieron por fin el dolor que habían causado. Fue el juicio más silencioso y más perfecto. Nadie habló, solo la verdad se manifestó. Los científicos no pudieron explicarlo. Las leyes físicas parecían alteradas. El tiempo se ralentizaba durante ciertos momentos. El sol brillaba sin quemar. Las noches eran tan claras que no hacían falta luces. El planeta parecía renacer. Y en el corazón de cada ser, una voz interior repetía: «Todo está siendo restaurado». Fue entonces cuando apareció la señal. No en el cielo, sino en el alma colectiva. Un mismo sueño se repitió en millones de personas. Veían un inmenso corazón de luz que latía sobre la tierra. Cada latido enviaba ondas doradas que sanaban los lugares más heridos, campos de guerra, hospitales, cárceles, desiertos. El amor recorría el mundo como una corriente viva, y los que despertaban de ese sueño se encontraban llorando de alegría. Sabían que no era fantasía. Era la presencia real del Espíritu renovando la creación. María habló nuevamente, no desde lo alto, sino desde el corazón de la humanidad. El tiempo de las pruebas ha pasado. Ahora comienza el tiempo de la cosecha. Cada lágrima derramada se convertirá en semilla de luz. Cada alma que amó, aunque fuera en silencio, ha sostenido al mundo entero. Y con esas palabras, la tierra se estremeció suavemente, no por cataclismo, sino por alineación.
Los polos se equilibraron, el clima se volvió sereno, los océanos tranquilos. Era como si el planeta entero hubiese exhalado después de siglos de tensión. El dolor antiguo comenzaba a sanar, pero no todo estaba completo. Aún faltaba el acto final, la unificación, porque el cielo había mostrado su rostro y la humanidad había respondido, pero aún quedaba un paso más, la unión de lo humano y lo divino. Fue al amanecer del séptimo día cuando sucedió. El cielo se abrió una vez más, no con ruido, sino con una luz que parecía cantar, y de esa luz emergió una figura rodeada de fuego suave. No era María, ni un ángel, ni un hombre, era la presencia, la misma que había hablado al principio de los tiempos, la voz que había formado las estrellas, la que ahora volvía para sellar la nueva alianza. Todos la sintieron, nadie la temió. Era amor puro, condensado en forma, y la presencia dijo: «He visto vuestro camino, he sentido vuestro llanto, no he venido a juzgar, sino a habitar, porque el cielo no se impone, se encarna». Y así ocurrió el milagro supremo. El Espíritu comenzó a manifestarse dentro de los corazones fieles. Ya no habría más intermediarios. Cada alma se volvió templo, cada mirada, una oración. El reino de Dios había descendido, no en tronos, sino en interiores. El mundo, por primera vez desde su creación, vibró al unísono con su Creador. Las montañas cantaban, los océanos respondían, los vientos susurraban oraciones. Y el ser humano, ese viajero antiguo, recordó por fin que no estaba exiliado, sino amado. La revelación final no fue espectáculo, fue transformación. El fuego del amor consumió todo lo que no era verdadero, y lo que quedó fue pura conciencia. Los hombres y mujeres que habían guardado la fe comenzaron a irradiar luz física. Sus rostros eran serenos, sus manos curaban, sus palabras creaban paz. Ellos eran los testigos del nuevo amanecer, los herederos de la promesa. María los llamó, los hijos de la llama azul, y les confió una misión. Vayan y mantengan encendido el amor, porque el mundo aún lo necesita. Aún hay corazones dormidos que deben despertar. No prediquen, amen, no condenen, abracen, no teman, recuerden. Y así comenzó la nueva era. Las lágrimas ya no eran dolor, eran consagración. Los rezos ya no eran súplica, eran gratitud. La humanidad renovada se inclinó ante el cielo, y el cielo, en un gesto eterno, se inclinó ante el hombre. En ese instante, todo fue comprendido. El fin nunca había sido destrucción, sino revelación. La revelación de que Dios siempre estuvo aquí, esperando pacientemente a que el amor fuera elegido libremente. La tierra respiró y el universo guardó silencio. El silencio más bello jamás oído. El silencio de la plenitud, el silencio del retorno, el silencio de los hijos que han vuelto al hogar. Y María, desde el corazón del mundo, susurró: «Ahora todo está cumplido». La luz ha vencido, pero su victoria no es final, es eterna. Cada alma que ame, cada vida que perdone, mantendrá este amanecer encendido hasta el fin de los tiempos. El cielo se cerró lentamente, pero la luz permaneció dentro de cada corazón. Y desde entonces, cada vez que un hombre o una mujer ama sin medida, esa luz vuelve a abrirse y el cielo vuelve a hablar, no con truenos, sino con amor. La historia alcanzará su culminación, el nacimiento de la nueva humanidad, los hijos de la luz que caminarán en la tierra restaurada, y el mensaje eterno que María deja como legado para todas las generaciones.